Ayer fue Venezuela y hoy duele pensar que somos nosotros. Y después de Venezuela, Colombia no fue el único país donde tembló. De hecho, en México, Japón, Indonesia, Filipinas, Perú y otros han tenido terremotos desde el 24 de junio hasta hoy, que le tocó a Colombia. Y después de tantos temblores nos quedan varias lecciones. Primera, no le crean a las personas que empiezan a repartir cadenas que hay una réplica más adelante, porque hoy precisamente en el temblor había un mensaje que decía que iba a haber una réplica a las 9:15 de la mañana. Obviamente eso no se puede predecir, eso solo sirve para generar pánico en la comunidad y que las personas hagan cosas incorrectas. También nos queda como aprendizaje que debemos ser más conscientes sobre qué hacer en esos momentos. Y otra de las cosas que me parece muy importante es que debemos estar listos. Es muy sencillo. Necesitamos una mochila. No necesitamos una mochila especial, una mochila que no utilices en tu casa. Es ideal para que hagas tu mochila de emergencia. Y hoy, entre todos, vamos a hacer una mochila de emergencias. Las primeras cosas que vamos a poner en nuestra mochila de emergencias es una manta o abrigo para poder arroparnos si hace frío. También necesitamos ropa de cambio. Déjenla muy bien guardada porque nos puede servir para más adelante. Otra bien importante, los documentos en copias por si necesitamos algún tipo de trámite. Dinero de baja denominación, siempre tenga en la mano dinero o en sencillo como le llamamos acá. Una linterna, principalmente con baterías para que nos permita alumbrar de noche. Si como esta tiene herramientas, muchísimo mejor. También necesitamos cuerdas y lazos para cualquier eventualidad. Importantísimo, comida o alimentos no perecederos. Tenlos siempre en caso de que pases muchos días debajo de los escombros. El agua es supremamente importante. Siempre ten a la mano 1 o 2 litros por cada integrante de tu familia. Y vamos armando también otras cosas que son bien importantes, como por ejemplo, si se va la señal de los celulares, es importante tener a la mano un radio de baterías y obviamente cargado. También es importante tener el cargador de nuestro celular, pero uno extra. Importante los medicamentos que utilizan tus familiares, los medicamentos de base o analgésicos para cualquier eventualidad, gafas para los escombros, también tapabocas. Importante desodorante, repelente, cepillo de dientes, una navaja multiusos porque nos permite tener a la mano cualquier herramienta que lleguemos a necesitar en caso de una emergencia. También papel higiénico porque puede ser muy útil, no solo para hacer del 2, sino para otras cosas. Ten siempre en tu mochila una bolsa plástica porque es importante si llueve o hay algún tipo de inundaciones. Y ya si somos profesionales de la salud o sabemos de primeros auxilios, es importante que tengamos gasas, guantes, micropores o cintas, vendas y demás cosas que podamos utilizar para poder brindar primeros auxilios. Y por qué no una máscara de RCP. Un paro se puede presenciar en cualquier momento y circunstancia. Importantísimo, un silbato o un pito que nos permita hacer ruido si nos encontramos debajo de los escombros. Acuérdense que lo más importante es proteger nuestra integridad utilizando cualquier elemento para cubrir cabeza y cuello, porque allí es donde están las principales lesiones. Y es muy importante que después del sismo no vuelvas de inmediato a la casa. No sabemos en qué momento puede aparecer otra réplica, pero recuerden que las réplicas no son predecibles, no tienen una hora ni un día establecido. Ten siempre a la mano tu mochila en caso de emergencias y cuéntame qué otro elemento le meterías a esta mochila. Esto es Dr. Broncoespasmo, nos vemos en la próxima.